vamos a patología aórtica. Varón de 48 años, es un poco más complicado, el varón de 48 años, obeso, hipertenso, acude por dolor torácico tipo lacerante, intensidad 9/10, examen hipertenso, brazo derecho y 185, brazo izquierdo, frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 20, diaforético, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, a ver, tengo un paciente joven que acude por dolor torácico, me duele el pecho, tipo lacerante, es decir, como desgarrante, muy intenso, y en el brazo derecho estoy hipertenso, y en el brazo izquierdo está más hipertenso, hay diferencial de presión, ¿no? Está taquicárdico, la frecuencia respiratoria está por los cielos, y sudando. ¿Cuál es el diagnóstico? Tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar normalmente te da una clínica de disnea, distrés, normalmente. Una disección aórtica podría ser, un infarto de miocardio podría ser, taponamiento cardíaco. No te describe muchas cosas de taponamiento cardíaco y una pericarditis aguda. No, la pericarditis aguda no es así. Ya, yo te lo digo porque he operado casi todo lo que está ahí y es fácil diferenciarlo. Te están dando todo. Ustedes tienen que tener en la cabeza el paciente robot. ¿Qué es un paciente robot? Como en la academia decimos, el paciente robot es aquel paciente del libro, un paciente que yo voy a ver técnicamente. Yo les sugiero que hagan sus flashcards. Ahora que estamos en confianza, los flashcards es como estar en una ronda de medicina, pediatría, ginecología. Entonces tú misma te preguntas y dices, bueno, ¿cuál es la característica del Cushing primario tal? Entonces lo vas, pregunta-respuesta, es igual. El paciente robot lo que te va a permitir es complementar tu estudio como este. Joven, mira, te están dando muchos datos. Joven, obeso, hipertenso, o sea, este riesgo cardiovascular. Ok, dolor torácico. Podría ser cualquiera de estos, ¿ah? Podría ser cualquiera de estos. Tipo lancerante. Lancerante es un dolor que algo se está desgarrando. ¿Ya? El dolor de infarto de miocardio no es así. Tromboembolismo pulmonar no es así. La trombosis, esto viene más con disnea. El infarto tiene otro tipo de dolor, entonces un poco alejado que sea este y este. El taponamiento cardíaco yo tendría que ver la tríada de Beck. Y para la tríada de Beck yo me acuerdo tapo-nado. Yo utilizo esta mnemotecnia, tapo-nado. ¿Por qué utilizo taponado? Fácil. ¿De dónde viene TA? De tensión arterial. Tensión arterial, PO pobre. ¿De qué viene ANA? No auscultación. No estoy escuchando ruidos cardíacos, están abolidos. Y D de distensión, porque a veces se olvidan, ¿era distensión o era colapso? Aguanta, ¿cómo era? Tríada de Beck, distensión. Se ve entre el 20 a 40% de los pacientes con taponamiento cardíaco, la tríada de Beck. ¿Okay? La tríada de Beck me describe, en general es un promedio de 30% la tríada de Beck para pacientes con taponamiento cardíaco. ¿Cuál era? Taponado. Tensión arterial pobre, o sea, hipotenso. ¿Tiene algo que ver con este paciente? Este paciente es hipertenso. Descarto taponamiento cardíaco. Y la pericarditis aguda tampoco me hablaría de complejos de bajo voltaje, me hablaría de colapso de cavidades derechas. Normalmente la pericarditis es una inflamación, pero tanto el taponamiento cardíaco como el derrame pericárdico, ¿no? Hemopericardio o la pericarditis, que la pericarditis es la inflamación y la fibrosis de este pericardio o hoja mesotelial del corazón, por si acaso, ¿ya? Más adelante en la parte de pleura les voy a explicar las capas de la pleura con una mnemotecnia, pero eso es, la pericarditis aguda quiere decir que tengo algo viral, por ejemplo, como COVID, ¿no? Y se fibrosa esta capa del pericardio, esta capa mesotelial, y no permite que el corazón haga buena diástole, entonces se afecta la diástole. ¿Ya? Eso es lo primero que tienes que tener en consideración. ¿Qué es lo que se afecta? Las cavidades derechas. Ya no te va a dar, por ende, te va a dar disección por diferencial de presiones. Efectivamente, la diferencial de presiones va más hacia... Lo que te quiero decir es que estamos resolviendo la pregunta, no estoy tratando de decirte, esto es fácil, disección aórtica, efectivamente. Tú tienes que tener, esto de acá me ayuda para sacar el paciente robot. El paciente robot es un paciente joven con riesgo cardiovascular que tiene diferencial, como bien el doctor ha escrito, diferencial de presiones en ambos miembros, derecho e izquierdo. Entonces hay una... Es como la coartación de aorta. ¿Qué pasaría si yo tengo un paciente estable, tranquilo, no pasa nada y hay un diferencial? Coartación de aorta. Entre las presiones arriba
y las presiones en miembros inferiores. Miembros inferiores, coartación de aorta. Si es brazo derecho, brazo izquierdo, disección de aorta, por si acaso. Así de fácil, ¿ya? Diferencial de presiones, brazo derecho, brazo izquierdo, disección aórtica, hipertenso. Diferencial de presiones en miembros superiores y miembros inferiores, coartación de aorta. ¿Okay? La coartación es una estrechez, una estenosis. En este caso, efectivamente, sería una disección aórtica. Varón de 72 años, operado de una hernia umbilical hace un año, viene presentando dolor dorsal intenso, masa abdominal palpable y pulsátil, se acompaña de hipotensión. El diagnóstico presuntivo es blasón apenicular, no tiene nada que ver. Eso es cuando el apéndice te da como una apendicitis y toda esta capa de epiplon abraza el apéndice y no evita, ¿no?, que se visee, que bueno, se rompa el apéndice, digámoslo así, y salga el contenido. Ese es un plastrón, el tratamiento es médico. Eventración complicada, no tiene nada que ver. Histeídico hepático no tiene nada que ver. Aneurisma, ya. ¿Cuál es lo importante acá? Fácil. Esto, clásico. Masa abdominal palpable y pulsátil. Masa abdominal, ya. ¿Qué es esto? Sinónimo de paciente con un aneurisma aórtico abdominal roto. Ya es prácticamente patoneumónico de aquellos pacientes. Viene un paciente muy adulto, faltaría el soplo, efectivamente, faltaría el soplo acá. Ahora, pregunta, ¿es frecuente esto? No, la verdad es que no. Yo he tenido la oportunidad de entrar algunas veces de R1, de interno, incluso con un aneurisma de aorta abdominal, no te da tiempo. Quieres escuchar, no escuchas. Es como el frote pericárdico, ¿no? Te describe el roce de la... Mentira, eso es bien difícil. Pero para términos de tu paciente robot, masa abdominal palpable, pulsátil con soplo, aneurisma, aorta abdominal roto. ¿Ok? Estos pacientes tienen un alto riesgo de mortalidad. Ya muchos de ellos se mueren. Perdón. Varón de 28 años, joven, acude para evaluación de riesgo quirúrgico y cirugía programada. O sea, tranquilo. Al examen, presión arterial 200-135 en miembros superiores, frecuencia cardíaca 60, regular soplo sistólico y mesocardio irradiado hacia la espalda. Pulso femoral pequeño, ¿cuál es? ¿Qué les decía yo? Entonces, si yo tengo un paciente en el cual yo tengo la aorta ascendente, tengo el arco aórtico y tengo la aorta descendente, por acá está el diafragma, y acá ya vienen todas las demás, ¿no? Las parietales y las viscerales. Acá viene la mamaria, tronco, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo demás. ¿Qué pasa si el flujo es normal, pero hay una estrechez, hay una estenosis congénita? Las presiones acá son altas y las presiones acá son bajas. ¿Cómo se le llama esto? Coartación de aorta. Eso era lo que yo les explicaba anteriormente. No tiene nada que ver con Takayasu, ni estenosis, ni lo que está ahí descrito, por si acaso. Perdón, ¿me están escribiendo? Efectivamente, es una coartación de aorta. Varón de 75 años. Por si acaso yo voy a tener embriológicamente los arcos aórticos, así como yo tenía los arcos faringeos, voy a tener los arcos aórticos del 1 al 6. Lo más importantes son el 3, el 4 y el 6, por si acaso. 3, 4 y 6. ¿Ok? 3, 4 y 6. Arcos aórticos. Por si acaso. 3, 4 y 6. 3 carótidas. Carótida común, carótida interna, carótida externa. Arco aórtico. 3 carótidas. Carótida común, carótida interna, carótida externa. ¿Ok? Carótida común, carótida interna, carótida externa. Arcos aórticos, número 3, carótida común, carótida interna, carótida externa. Los 3 carótidas. 4, grandes vasos. Grandes vasos. Subclavia, por ejemplo, subclavia y ulares. 6, pulmonares. Pulmonares. Esos son los arcos aórticos que debes aprender. Con respecto a la coartación de aorta, la coartación de aórtica es una estrechez, es una estenosis. Es una estrechez. Es una estrechez de la aorta en un nivel tal que va a ser este efecto de estenosis, en la cual el corazón bombea sangre, hay una alta presión en miembros superiores, pero
como disminuye el orificio de salida, hay una presión baja en miembros inferiores. Si yo tengo un diferencial de presiones, brazo derecho, brazo izquierdo, que era disección de aorta, pero yo tengo un diferencial de presiones, miembros superiores y miembros inferiores, eso es coartación de aorta, ¿ok? Y los arcos aórticos, como les decía, tres carótidas, carótida común, carótida interna, carótida externa, las tres carótidas, arcos aórticos de tercer grado, se llaman ¿no? Tercer arco aórtico o de tercer grado, de cuarto grado, grandes vasos, y las pulmonares, el 6. Eso es algo de embriología, ¿ok? Varón de 75 años, presenta dolor torácico intenso irradiado hacia la espalda, ¿ok? Adulto mayor, presenta dolor en el pecho que se va hacia la espalda, así como cuando dice la pancreatitis en cinturón, igualito, se va hacia atrás. La impresión diagnóstica es aneurisma de aorta torácica. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico? Resonancia, olvídate la resonancia, ¿sabes? Mira, olvidémonos de tórax, el tórax casi no usa resonancia, ¿ya? Esto es de neurocirugía, normalmente es de neuro. Nosotros prácticamente no usamos resonancia más que para ver pericarditis, nada más, ¿ya? Y eso es, radiografía simple de tórax. En la radiografía simple de tórax, ¿qué es lo que voy a ver? Depende. Si es que está roto, ¿qué voy a ver? Lo que voy a ver es un ensanchamiento del mediastino. ¿Y hacia qué lado se va el derrame? Porque, a ver, imagínate, esta es la subclavia, ok, la vena subclavia, y esta es la aorta, el arco aórtico. ¿Te acuerdas que hay una comunicación entre la aorta y la subclavia? ¿Te acuerdas que era el ligamento? Hay un ligamento acá en esta zona que es un vestigio, ¿no? Que hace la comunicación cuando en la circulación fetal, ok, es un vestigio. Entonces, está hacia el lado izquierdo. Entonces, cuando yo tengo un trauma de alto impacto, ¿qué lado es el que más se rompe? O en un trauma torácico, ¿qué zona de la aorta se rompe frecuentemente? ¿Cuál es la zona más comprometida? Es esta zona del ligamento, porque acá viene la subclavia. Entonces, la subclavia se une con el ligamento y se rompe y se va hacia el lado izquierdo del hemotórax, porque se hace un agujero, se hace un hueco y hay un ensanchamiento mediastinal y hay un hemotórax izquierdo. Entonces, paciente que, por ejemplo, está manejando y tiene un trauma de alto impacto y tú estás sospechando que hay una ruptura de aorta, por ejemplo, voy a ver hemotórax izquierdo, ensanchamiento mediastinal, que le tomo tomografía. Tomografía, simple, no necesito contraste, nada, tomografía, así de simple. Pero ¿qué es lo primero que voy a ver? Una radiografía de tórax, ensanchamiento mediastinal y hemotórax izquierdo. Es igual acá, me hablan de un aneurisma de aorta torácica. ¿Qué es lo que voy a ver en la radiografía de tórax? Ensanchamiento mediastinal. Pero la tomografía es lo ideal, que es lo que yo voy a poder ver. Toracoscopía, esto no tiene nada que ver, y Doppler. Normalmente el Doppler o una ecografía, en realidad, más que un Doppler, una ecografía me va a permitir ver un aneurisma de aorta abdominal. Normalmente en la ecografía yo agarro, pongo mi ecógrafo y veo la masa pulsátil, palpable, con soplo, como dijimos hace un momento, que es un aneurisma de aorta abdominal. Pero en realidad, para términos prácticos, la tomografía me va a ayudar a mí en tórax para prácticamente todo. A la cabeza métete eso. Las cosas como una neumonía, las cosas como un neumotórax, las cosas como algo sencillo, es radiografía de tórax. Las cosas complejas como tumores mediastinales, como tumores pulmonares, es tomografía. ¿Ya? Así de simple. Eso es lo que yo voy a poder ver. Y la tomografía, ¿qué me va a permitir? No solamente verlo, sino planificar la cirugía. Eso me va a permitir la tomografía. Voy a hacer un reemplazo de esa porción de la aorta. Varón de 32 años con antecedente síndrome Marfan. Ah, ya, Marfan. Aguanta. Paciente robot nuevamente. Síndrome Marfan. Refiere dolor torácico de inicio brusco. Desgarrante. En tórax anterior y posterior al examen. Presión arterial 190. Brazo derecho. Y 90-60, brazo izquierdo, ya está cantado, ¿no? Frecuencia cardíaca 120, satura 97, cajeta, taquicardia sinusal, todo el floro que se mete, ¿no? Mira, mediastino ensanchado. ¿Qué te dije? Hay algo en el se está rompiendo algo. Cuando te hablan de mediastino ensanchado, o es tumor, o si es trauma, se está rompiendo algo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
Aneurisma de aorta, disección aorta, hematoma aórtico, úlcera. ¿Qué marcarías? Es Marfan, es decir, se dilata la aorta. Tengo un diferencial de presiones, brazo derecho, brazo izquierdo. Mediastino ensanchado. ¿Qué es lo que voy a pensar? ¿Qué marcarían? Están. Disección de aorta. Tengo un paciente con un diferencial de presiones, brazo derecho, brazo izquierdo, ¿no? En el cual el dolor es brusco, desgarrante y peor es Marfan. El síndrome de Marfan me describe, no, el aneurisma de aorta no. Un aneurisma de aorta puede ser silente o no. Pregunta. ¿Cuántas letras tiene la palabra aorta? 5. Si es más de 5, aneurisma. ¿Ok? Aneurisma de aorta. En el síndrome de Marfan basta con más de 4.8, 4.5 si es varón, mujer, para que sea un aneurisma de aorta operable, ¿ya? Pero en general yo voy a hablar de aorta, acuérdate, aorta lleva 1, 2, 3, 4, 5, más de 5 para decir que es un aneurisma de aorta. La disección de aorta, acá no me están hablando una masa pulsátil, no me están hablando nada de eso. Acá me están hablando un diferencial de presión de brazo derecho, brazo izquierdo, en un paciente que aparece un dolor desgarrante inicio brusco. Es una disección de aorta, sobre todo porque es Marfan, porque los Marfan tienden a ser justo esto, aneurismas de aorta, se dilatan. Es bien complejo el manejo de un Marfan. Varón de 32 años antecedente de síndrome Marfan, dolor torácico inicio brusco, desgarrante, creo que es la misma, no, brusco, desgarrante, examen, presión arterial 190, brazo derecho, no, es lo mismo. Imaginemos que tenemos el mismo paciente, ya. ¿Qué medicamento utilizo? Mira, esto es del ENAM 2020 de ahorita. Digitálicos, anticoagulantes, beta bloqueadores, antiagregantes. ¿Qué utilizarías? Beta bloqueadores. Esa es la respuesta. Beta bloqueador. Esas dos cosas. Uno, eso es una respuesta de bancos, si lo banqueas la haces. ¿Ya? Y dos, que el beta bloqueador definitivamente es para controlar este tipo de presión arterial en estos pacientes. ¿Ok? Cardioprotector también. Anticoagulantes no tienen nada que ver. Digitálicos peor, casi contraindicado. Y antiagregantes tampoco. Beta bloqueador, por si acaso. Para controlar. Deberías mantener una presión relativamente baja para que no termine de romperse.